Buenas noches, mi nombre es Juan David Álvarez, estoy estudiando Administración de Empresas. Eh, Vamos con la introducción. La estadística es el área de las matemáticas que permite recoger, organizar y resumir y analizar los datos que se tengan sobre algunos procesos. La estadística descriptiva no solo permite reunir y tabular datos, sino que también interpreta toda la información para así obtener conclusiones y apoyar procesos de toma de decisiones basados en análisis. Es por eso que no solo se usan para medir tareas, sino que también ofrecen una serie de elementos cualitativos que permiten saber cuál es el verdadero rendimiento de un equipo de trabajo y predice unos resultados. La interpretación es muy amplia, como en los fenómenos físicos, meteorológicos, biológicos, entre otros, dando apoyo a las organizaciones para su análisis e interpretación de los datos. El mapa conceptual de la estadística descriptiva. Las generalidades son el conjunto de elementos a estudiar, población y muestra. Tenemos la distribución o tablas de frecuencia y las medidas de dispersión. Hablemos de las tablas de frecuencia. Es la organización de los datos en forma de tabla asignándole a cada dato su frecuencia. Tiene características cualitativas, cuantitativas y discretas. Las medidas de dispersión nos indican cómo se alejan los datos respecto a la medida aritmética, hasta qué punto la medida puede representar un conjunto de datos y son el rango, la varianza, la desviación y el coeficiente de variación. También tenemos las medidas de tendencia central, que son valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos que se resumen en un solo número. La simetría y el apuntamiento permiten establecer el grado de simetría o asimetría de una distribución de una variable. Es el agrupamiento que representa a un lado de su centro. Las medidas de posición porcentual dividen un conjunto de datos en partes porcentuales para clasificar la observación dentro de una población y son medidas de población no central. La regresión lineal predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados con lo conocido. Y la correlación expresa hasta qué punto de variables están relacionadas linealmente y describe relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre una causa o un efecto. Bueno, sobre la infografía hablemos de las tablas de distribución, tablas de frecuencia, las tablas de probabilidad, de ocurrencia de eventos y valores recogidos para una variable y una frecuencia. En sí, las tablas de distribución son herramientas de estadística donde se organizan datos. Esas tablas son útiles en la vida cotidiana. Por ejemplo, en finanzas, las tablas de distribución se utilizan para analizar rendimientos de inversiones. Por ejemplo, si un inversor desea recibir la tasa de un retorno específica de una inversión, puede utilizar una tabla de distribución para determinar la probabilidad de que ocurra o no ocurra. En los negocios son útiles para los análisis de las ventas, determinar la probabilidad de que una empresa alcance los objetivos. Por ejemplo, si la empresa desea saber la probabilidad de la meta en ventas en un periodo específico, puede utilizar una tabla de distribución. En ingeniería se puede utilizar también para resultados de pruebas de materiales y determinar las condiciones de estrés. Por ejemplo, si un ingeniero desea determinar la probabilidad de un material. Por ejemplo, en medicina se puede analizar los resultados de pruebas médicas, determinar la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad o condición. Si el paciente tiene ciertos síntomas, un médico puede utilizar una tabla de distribución para determinar la probabilidad de que tenga una enfermedad específica. Bueno, aquí tenemos este ejemplo donde tenemos la cantidad por apartamento y torres Acá tenemos la cantidad de niños por torre de una unidad. Entonces tenemos los apartamentos y las torres. Entonces vamos a identificar las tablas de frecuencias. Organizamos las edades de acuerdo a los datos que tenemos arriba. Contamos por edades, es la frecuencia absoluta, el total de niños. Aquí en la frecuencia absoluta acumulada por edades se suma
más el siguiente y así hasta que nos dé el total de niños. La frecuencia relativa la sacamos dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Y este es el mismo porcentaje que nos trae aquí y se hace igual la frecuencia acumulada como se hace con la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa acumulada, perdón, se hace igual como se hace la frecuencia absoluta acumulada. Las conclusiones sobre este video es que las tablas de distribución o frecuencia son una herramienta esencial en estadística que proporciona información valiosa para analizar grandes conjuntos de datos. Esa sería pues como la conclusión más relevante.